Un hombre rico en púrpura y lino, banquetes diarios, copas de vino. A su puerta un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, sin pan, olvidado. Los perros venían, lamían su herida, soñaba migajas para dar vida. Pero un día ambos la muerte encontró y el destino eterno los separó. Entre el cielo y el abismo hay un puente que no cruzarás. Hoy decide tu camino antes que la vida se vaya sin más, porque el tiempo es corto y la verdad te llama ya. Lázaro en brazos de Abraham descansaba, el rico en tormento su alma clamaba. Padre Abraham, un poco de agua, que mi lengua arde, mi alma no aguanta. Abraham le dijo: hijo, recuerda, tú tuviste bienes, él tuvo penas. Ahora es consuelo y tu dolor. Hay un gran abismo que nadie cruzó. Buenos días, amigos y amigas. Al terminar la última guerra mundial, en 1945, se constituyó la ONU. Y en el 1948, de acuerdo todos los participantes en la ONU, todos los jefes de Estado del mundo, redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que firmaron, comprometiéndose a defenderlos en todas partes. Pues bien, esos derechos humanos ni se cumplen ni se han cumplido. El primer artículo de esa declaración, que resume de alguna manera todo lo que son los demás derechos humanos, nos dice: todos los seres humanos nacemos libres. Tenemos además los mismos iguales, somos iguales en derechos y en dignidad. Y todos, como personas conscientes, somos llamados a formar una fraternidad universal. Como veis, ninguna de las tres cosas se cumple. Y es lo fundamental, lo básico. Nacemos libres. Bueno, nacemos libres porque nacemos todos sin saber nada y de una mujer. Pero por lo demás, desde el principio ya empezamos a tener diferencias en la libertad. Mientras unos pueden disponer de mucho y tienen tienen mayores oportunidades que los demás, desde el principio casi, pues esos ya empiezan a tener mayor libertad. Pero los demás pues tienen que estar sometidos a lo que los demás les dejan. Igualdad en dignidad y derechos, pues ya vemos que no existe ninguna. No hay ninguna igualdad entre unos y otros. Hay unos que no tienen nada, otros que tienen muchísimo. Hay acumulación de riquezas en unas manos
y en otras nada. Unos mueren de hambre, otros mueren de hartazgo. Pero la igualdad no existe por ninguna parte, ni en dignidad ni en derechos. Los del norte, pues parece que somos de categoría especial. Los del sur, África, etcétera, esos son los esclavos. Han sido siempre y lo serán siendo mientras esto no cambie. Y además, todos somos llamados a constituir una fraternidad universal. ¿Por dónde está esa fraternidad? ¿Dónde se encuentra esa fraternidad? Cuando se forman tantas guerras y cuando se construyen tantas armas mortíferas para matar a los que tienen mucho y los que son más poderosos a los que no tienen nada, como está pasando ahora de una manera cruel en Gaza, como está pasando en Ucrania, pero de manera especial en Gaza, en Palestina, donde los israelíes, con el apoyo de la fuerza de Estados Unidos, están masacrando totalmente a un pueblo. Y sin embargo, está la Declaración Universal, de la que yo creo que nadie hace caso. Y además, aunque se tome alguna determinación, como ahora parece ser, con el reconocimiento del Estado de Palestina, pero, amigos, hay 4, los que ganaron la guerra, que se quedaron con el derecho a veto cuando hicieran alguna cosa que iba contra los derechos humanos. Pero ese veto ya no se tiene en cuenta si es contra los derechos humanos o no, sino que se veta lo que no le gusta a uno o a otro. Y ya pueden decir los demás que Palestina es un Estado y debe considerarse un Estado. Si en el Consejo de Seguridad Trump dice que no, con su veto, pues no será Estado reconocido. Por lo menos no vivirán como un Estado y los machacarán. Qué vida esta, ¿eh? Qué sociedad, qué injusticia. ¿Para qué harían la declaración aquella si luego después no la han cumplido y la cumplen los mandamás? Trabajemos nosotros con esfuerzo y con interés, pensando en lo bueno que sería vivir en paz toda la gente, todo el mundo, felices, ayudándonos unos a otros, los gobiernos trabajando por el bien de los pueblos, etc. Trabajemos nosotros todo lo que podamos también para conseguir que esto sea realidad y que por lo menos entre nosotros estos derechos humanos se cumplan y se vivan plenamente. Este es el domingo 26 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio es de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él está aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde allí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que lo mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos,
que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico le dice: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. En este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, como hemos visto, Jesús se dirige directamente a los fariseos que había por allí. Los fariseos eran un grupo de personas, los riquillos de aquellos tiempos, que además se consideraban los buenos, los religiosos, que se paseaban por las calles con sus filacterias, manifestando su religiosidad para que el pueblo los aplaudiera. Sin embargo, Jesús los había calificado como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de podredumbre. A esto se dirige Jesús con la parábola que acabamos de escuchar. Cuentan de Buda que, recluido en su palacio, no veía lo que fuera de sus murallas había. Pero un día miró fuera de las murallas y vio la cantidad de pobres que había a su alrededor, y aquello le cambió y dejó su palacio y empezó a vivir una vida nueva. Estos, los fariseos, ni viendo los pobres que había a su alrededor, ni con las palabras de Jesús se conmovían. Pero, sin embargo, estas palabras de Jesús los iba cada vez más enemistando con él, cogiéndole más odio y deseando quitárselo de en medio. No lo hicieron y no lo habían hecho antes porque el pueblo se pondría en contra de ellos. Pero desde luego, hasta que no lo consiguieron, no pararon. Estas palabras de Jesús a los fariseos se dirigen hoy a los fariseos actuales que en el mundo existen, que son muchos, aparentan los buenos, son los que practican mucho, pero luego, sin embargo, en sus vidas no hay nada, ni siquiera una pizca de misericordia, compasión, entrega al servicio de los pobres, de los humildes, sino al contrario, buscan sus alabanzas y sus aplausos. La explicación de esta parábola es fácil, cualquiera lo entiende. En el rico Epulón se ve al individuo actual que se considera superior al otro, que por tanto ni hace caso siquiera de él. Le ve a su lado sufriendo, pero pasa de largo. Y así está hasta el final de su vida. Y ni siquiera en el último momento piensa que hay a su alrededor gente con necesidad y sufrimiento. Y esa insensibilidad social del rico Epulón contrasta con la pobreza del pobre Lázaro, sufriendo, ni siquiera puede comer de las sobras del rico que echa a los perros. Y estos se compadecen de él. Es sencillamente hoy el individuo que tiene muy en poco lo que hace el sufrimiento de los demás y que además lleva a la insensibilidad religiosa. Se hacen insensibles a todos los sufrimientos que puede haber a su lado. Practican mucho, hacen muchas cosas religiosas, muchos ritos, pero sin embargo a su alrededor hay muchos que sufren y ni siquiera mueven un dedo para evitar aquel sufrimiento, para corregir aquel mal de la sociedad. Esta parábola se está haciendo realidad ahora de una manera especial, cuando los poderosos se ríen, pudiéramos decir,
de los humildes y los pobres. Es más, los matan, los masacran, como está pasando en Israel contra Palestina, masacrando a un pueblo con el apoyo y la fuerza del poder en armas más poderoso de la tierra, Estados Unidos. Y como pasa con Ucrania y con otras partes donde la guerra existe. Pero también existe sin guerra en las mismas naciones, donde el capital se impone y muchas veces no hacen ni caso ni les cuenta nada el pobre que hay a su lado, el miserable que está pasando hambre, mientras ellos están acumulando riquezas para banquetear y darse buena vida. Esta parábola tiene también aplicación a nuestra propia vida. En el mundo, en la sociedad actual, cunde mucho la idea de que cada uno se las arregle como pueda, sálvese el que pueda. Y el que tenga más, pues disfrutarlo. Y el que no tenga nada, pues pobrecito, si acaso le damos una limosna. Pero nosotros a disfrutar de lo que tenemos. Y cuanto más mejor, aunque haya muchos que carezcan de lo mínimo. No hay derecho. Tenemos que clamar contra ellos, pero hacer también lo que podamos de nuestra parte para constituir esta sociedad más justa, donde se reconozcan los derechos de todos, la igualdad de oportunidades para todos, donde todos vivamos libres y donde trabajemos por constituir una sociedad fraterna, donde todos seamos felices. Que de nuestra parte no quede, y por lo menos a nuestro alrededor, entre nosotros mismos, procuremos hacerlo. Ánimos, amigos, que esta sociedad nos traiga la felicidad para todos. Adiós, amigos y amigas. Hasta el próximo día. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor, si